¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Periodismo en Plural. Gracias por acompañarnos a través de la señal de Canal 4. Le doy la más cordial bienvenida también a quien esta noche pues va a platicar precisamente de varios temas que hemos seleccionado para desmenuzarlo justo. Esperanza Romero, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Con el gusto de coincidir una vez más. Gracias por la invitación. Muy buenas noches a todos. Iván Arrazola. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues me siento privilegiado de estar entre tres excelentes analistas y mujeres. Bendito entre las mujeres. Bendito entre las mujeres, hay paridad. Muy buenas noches, un placer siempre estar con ustedes y agradecer a quienes nos ven en este horario. Sí. Así es, por supuesto. Y muchas personas Sí. que por supuesto les agradecemos, claro, también sus comentarios a través de las redes sociales, ¿no? Y invitarle, por supuesto, a hablar de que, bueno, nuevamente la región Altos Norte del estado de Jalisco se ve involucrada en actos lamentables que hacen sufrir a la sociedad de esa zona, y es la desaparición de 5 jóvenes. Hay que recordar también que en semanas pasadas se daba cuenta de la desaparición de 4 mujeres, así que hablaremos sobre qué es lo que está sucediendo justo en esta zona del estado de Jalisco. También en unos momentitos más tocaremos el tema del Frente Amplio por México, que bueno, ya designó a quienes serán sus aspirantes para presidir precisamente este frente, y qué es lo que viene además del foro ya en la semana pasada y el que vendrá, si no me equivoco, el próximo 17 de agosto, un segundo foro para conocer pues su forma de pensar y analizar sobre el análisis que realizan sobre el estado que guarda México. Y por último, claro que no podemos dejar de lado las cifras que ha dado a conocer ya el Coneval sobre la pobreza en México, esta relación que hace con las estadísticas del INEGI y que nos da cuenta precisamente los avances y el estancamiento que en algunos sectores de la medición de la pobreza tiene nuestro país. Y yo comienzo definitivamente para poner sobre la mesa el tema de qué fue lo que sucedió, qué es lo que está sucediendo, si hacemos un recuento de los últimos delitos, sobre todo la desaparición de 5 jóvenes en la zona Altos Norte del estado de Jalisco, donde el fin de semana se van precisamente a una feria a disfrutar de las festividades de Lagos de Moreno y simplemente desaparecen. Esperanza. Un municipio que desde la administración de Emilio González Márquez comenzó con focos naranja, con algunos problemas de distribución de drogas, pero de ese entonces a la fecha tiene una realidad totalmente diferente en lo que se refiere a la inseguridad y al problema de la delincuencia. Los habitantes de Lagos de Moreno te dicen que tienen ya varios años que perdieron la paz y la tranquilidad, que temen sobre todo por sus jóvenes y por cómo ha penetrado la delincuencia en este territorio. Qué lamentable lo ocurrido el viernes pasado, esta situación que lleva a los familiares de los 5 jóvenes a salir, a marchar el día de ayer, a exigir una pronta actuación de la Fiscalía, y aquí es cuando algunos de ellos dicen, pues nos parece que no están tan ágiles, tan expeditos como debería de ser ante la situación y ante el dato contundente de los estudiosos de estos fenómenos de desaparecidos, que lamentablemente pues en Jalisco tenemos el primer lugar, o es de los primeros lugares, que nos dicen que 6 de cada 10 búsquedas con éxito tienen que ver con que se dé de inmediato, en las primeras horas, en los primeros días después de que se registra la desaparición. Ojalá y hagamos votos porque se dé tanta presión social y tanto apoyo y tanta eficiencia de los que tienen algo que hacer con respecto a los 5 desaparecidos para que se dé con su paradero, que se les encuentre con vida. ¿Qué habrá pasado? Que las fichas no salían de la misma forma. Primero la ficha de búsqueda se emitió de uno de los jóvenes y posteriormente, ¿por qué si vienen los 5 juntos, no? Los 5 habían salido a Lagos de Moreno a las fiestas, ¿por qué se tardan? Bueno, y es que también hay algunas inconsistencias en la información. No sé, por ejemplo, a ustedes les llamó la atención, primero se manejó que iban todos en un vehículo Jetta, creo que color gris, marca Volkswagen, y después te dicen que no, que en realidad eran 2 vehículos, y luego te dicen que no, que iban en 2 vehículos y uno más iba en su bicicleta. Entonces, no hay mucha claridad o una versión
única respecto a cómo ocurrió los hechos o sus últimas señales de vida. Se ha seguido el rastro de uno de ellos que se comunica, que dice ya voy para allá y nunca llega. Y la inquietud de los familiares, este punto de la emisión de las fichas de búsqueda, quizá a partir de ahora es algo en lo que debemos de poner más énfasis, en que sea una acción inmediata. No es posible que pasen 3 días o 4 días para que se lance la ficha. Eso por una parte. Y por otra parte, ¿qué está pasando con los escudos de cada ciudad, con los sistemas de cámaras de vigilancia, el C4? ¿Qué pasa? Dicen, y con razón, escuché a un familiar de uno de estos jóvenes desaparecidos que dice, es que debe haber algún video del lugar público en que estuvieron por última ocasión. Debe haber un video, debe haber un rastro. Y allí es cuando empieza la situación un poco a ponerse turbia. Bueno, no funcionó. ¿Cómo es que no sirve? ¿O desde cuándo? ¿O por qué no has revisado? Creo que todavía falta mucho por saberse respecto a esta lamentabilísima historia ligada no solo a lo que ha ocurrido en este último mes, en este mes de agosto, que decía Trini acertadamente, la desaparición de 4 jóvenes en Encarnación de Díaz, más conocido como La Chona, Jalisco. Es una zona, Altos Norte, que se ha convertido en una zona verdaderamente de riesgo. Y no sabemos de las 4 jóvenes y seguimos esperando su localización con vida, pero que hoy publicaba el diario Mural datos relacionados con esta administración y hablaba de 19 desapariciones masivas, considerando más de 3 personas. En el último año, del año pasado a la fecha, tenemos la 4ª parte de las mismas. Sí, es delicado. Se trata en esta ocasión de 5. ¿No? Hay que recordar lo del call center sucedido también en Zapopan, ¿no? Por ejemplo, ahora tú lo mencionas, estas 4 jóvenes mujeres que iban a trabajar o tenían relación con el estado de Aguascalientes. Así y que en algún momento la autoridad de Aguascalientes dice, no, bueno, pues es que no se extraviaron o no desaparecieron en Aguascalientes, es asunto tuyo, Jalisco, ¿no? Como si México en realidad estuviera muy, muy, muy dividido en eso, ¿no? Y que luego Jalisco dice, todavía no presentan aquí una denuncia para iniciar la búsqueda. El tema burocrático, exacto. El tema de personas desaparecidas. Sí, fíjate que algunos tópicos que me gustaría retomar de lo que comentaba Esperanza es precisamente que ahora las personas desaparecidas se va a una nueva dinámica que son las desapariciones colectivas y que en esto obviamente pues tenemos que poner mucho más atención cuáles son las causas criminológicas que están originando esto y con ello pues la estrategia en materia tanto de inteligencia como policial, ¿no? Y por otro lado, en cuanto a lo que decías de las versiones, es que las versiones las han dado los familiares, no hay una versión por lo menos preliminar institucional. Bueno, solo dijeron que al momento no había rastros o registro de que tuviera que ver con un acto ilícito o delincuencial. Pero hasta ahí se quedó y solamente con un comunicado como muy, muy sencillo. Obviamente entendemos que hay un tema de investigación, que sobre todo en estas dinámicas pues hay el sigilo de la investigación, pero más allá de eso creo que hay confusión precisamente porque las familias son las que están dando pues, los datos que tienen en ese momento, ¿no? Y por otro lado, creo que fíjate que en esta parte de cómo nos hemos acostumbrado a que sea a través de la presión social que se tengan que realizar las investigaciones, ¿no? A mí la verdad es que lo hemos comentado aquí en esta mesa, cómo es que el mensaje ahora para la autoridad es que se tienen que manifestar, ¿no? Para que pueda haber resultados sobre desaparición, en este caso de 5 personas, pero coincido con la parte en donde tanto Encarnación de Díaz como Lagos de Moreno pues padecen una ola de inseguridad y de violencia, no de ahora, ya de hace un rato. Presentan robos, por ejemplo, de autos, de transporte de carga, enfrentamientos entre grupos delincuenciales, ¿no? El tema, por supuesto, de personas desaparecidas. No es secreto que en esta zona hay grupos delincuenciales, ¿no? Y sobre todo porque es un punto estratégico entre otros estados colindantes como León, como Aguascalientes. Entonces es sumamente atractivo estos estados, estos municipios, tanto Encarnación de Díaz, Teocaltiche, Lagos, que están ahí, ¿no? Me parece que también ha sido una estrategia que viene desde tiempo atrás, porque recordemos que la desaparecida Policía Federal era quien cuidaba las carreteras. Con la transición a la Guardia Nacional costó trabajo que la Guardia Nacional conociera las dinámicas y las vías
Pero eran ellos mismos también, se sumaron al mismo, bueno, quien aceptó. Sí, algunos. claro, algunos, Ajá. porque recordemos que la mayoría son de extracto de índole militar, entonces costó trabajo para ellos y mientras esto le dio oportunidad a la delincuencia organizada, ¿no?, de fortalecerse dentro de ese territorio, ¿no? Entonces, me parece que hoy la delincuencia organizada, células delictivas, particularmente del cártel Jalisco Nueva Generación y de otro personaje que me parece que se llama Mario González, que es también líder del cártel de Sinaloa, son quienes tienen capturado el territorio y que entonces pues nos encontramos esta dinámica que duelen efectivamente cuando entrevistaban a las y los familiares de estos 5 jóvenes, ¿no? Uno de ellos decía, bueno, el C4, ¿qué tanto dinero que se le ha invertido para que hoy no sirva, ¿no? Y les preguntaban un poco, ¿no? ¿Qué le dirías tú hoy si vieras a tu familiar, ¿no? O sea, padres que te amo, te extraño, quiero abrazarte, o sea, de verdad las entrevistas sumamente dolorosas, ¿no? Como madre, pues obviamente soy totalmente empática a este tema y me parece que pues finalmente sí tendría que haber pues una coordinación sumamente fortalecida entre las autoridades, por ejemplo en este caso con Aguascalientes, ¿no? Antes existían algo que se llamaban reuniones de coordinación regional en donde justo Jalisco, Aguascalientes, Colima, Nayarit se reunían, ¿no? Zacatecas, y decían, a ver, ¿qué vamos a hacer, ¿no? En las zonas limítrofes, entre estado y estado. Pues hoy no conocemos que existan, por ejemplo, este tipo de estrategias, ¿no? Y hablando, por ejemplo, de delincuencia organizada, que ya está ahí muy arraigada, pues finalmente sí hay que decir que las policías municipales de estos municipios, pues poca capacidad de respuesta pueden tener ante estos crímenes de alto impacto y que sí le toca de alguna manera al ámbito estatal y federal. De hecho, nuestro compañero Julio Silva, de esta casa, obviamente, nos ha traído la historia de primera mano y platicando con el colectivo Más Uno Igual a Todos, le comentaron que son 600 familias de 600 casos de desapariciones en los Altos Norte. Si se juntaran todos y todas ellas, pues entonces podríamos visualmente, ¿no?, tener la magnitud del problema que nos está relatando Lucía. Iván. Me parece que aquí hay un claro responsable de esta tragedia que vive México y ese responsable es el Estado mexicano en sus 3 niveles de gobierno. Datos muy contundentes: de cada 10 personas que desaparecen, solamente son encontradas 3. Pero esto contrasta con otros datos que dan las autoridades estatales que dicen que 9 de cada 10 personas desaparecen por su propia voluntad. Ese tipo de datos realmente lo único que hacen es únicamente generar desconcierto, generar desinformación. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nuestras autoridades no son capaces de hablarnos de manera abierta, de señalarlos dónde se encuentran precisamente estos focos rojos, donde más personas desaparecen, donde más personas secuestran, a donde más personas asesinan? Porque cada que emite, por ejemplo, una alerta a Estados Unidos de no viajes a tal estado, la primera respuesta del gobierno, no es cierto, no es que eso no ocurre, eso no pasa. El día que las autoridades realmente digan, sí está pasando, y a este lugar es peligroso viajar y es recomendable que viajen de tales a tales horas, me parece que ese día vamos a entrar en otra lógica, pero nuestras autoridades lo único que hacen es ocultarnos información, decirnos, aquí no pasa nada, todo está en paz, todo está bien, cuando la realidad es otra. Ya lo comentabas, Trini, los desaparecidos del call center, estos desaparecidos en Encarnación de Díaz, lo que estamos viendo con estos jóvenes, es realmente una tragedia. Jalisco tiene una condición muy particular y que colinda con estados donde la problemática de seguridad también es muy grave: Zacatecas, Guanajuato, Michoacán. ¿Qué le falta a las autoridades para realmente darnos un mensaje tan contundente? Sí, en estas zonas limítrofes definitivamente hay una guerra y lo mejor es que tomen sus precauciones, ¿no? Pero me parece que el seguirlo negando, el no reconocerlo, el no reconocer, y además siempre la reacción tardía. ¿Qué tiene que suceder para que
hay un partido de fútbol donde se manifiestan y esto se tenga que hacer de alguna forma público. Ese retraso es precisamente lo que nos está costando cientos de vidas, miles de vidas, ¿no? Porque tendría que haber protocolos mucho más específicos y pues no criminalizar a las personas, porque después siempre las versiones son, seguramente no hay malos pasos, por eso ocurrió lo que ocurrió. Por donde se le vea... Tú hiciste mención hace un momento de otro país, ¿no? De cuando, por ejemplo, Estados Unidos emite una alerta de viaje para sus ciudadanos o ciudadanas, ¿no? El tema es, nosotros presentamos aquí la historia por mucho tiempo de Mónica, esta chica que en Tepa fue levantada literal a plena luz del día y que aparece o la liberan después de 8 meses. Por suerte, con vida. Con vida, igual que a su primo, ¿no? Con el que también días después fue también levantado aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Bueno, tiene que ser la presión, por ejemplo, de Estados Unidos en ese caso, y recientemente otro suceso similar donde después de 4 días recupera una niña en Michoacán, también con nacionalidad extranjera, que cuando viene la presión o la amenaza de que alguna institución extranjera tuviera que venir a ver qué está pasando, a resolver un problema de alguien que tiene la nacionalidad de Estados Unidos, se agilicen un poquito más las cosas, Esperanza. Bueno, en este caso de la chica de Estados Unidos, ahí está otro ingrediente, pero hablemos de los mexicanos, de cuando le pasa algo a nuestros connacionales, es la realidad, decía Lucía, pues parece que hay que hacer presión social. Hemos visto el resultado. En la medida que crece la presión social y que todos volteamos a ver y que todos lo señalamos y que hacemos posible que se divulgue, que se conozca esa ficha de búsqueda, cuestionamos, estamos en el tema, pues de repente parece que de forma mágica hay resultados y eso es a lo que se apela. Y tristemente, y yo voy a referirme a algo que me acaban de contar hace apenas unos días, recibí la visita de una familiar, una sobrinita que vive en California, nacida allá, está por casarse con un puertorriqueño y me decía, tía, ¿qué está pasando en Aguascalientes? Porque he recorrido las carreteras normalmente y se me hizo fácil a mi novio decirle vamos a Aguascalientes, estaba a la feria de San Marcos y dice pues vámonos de Guadalajara en auto con unos amigos. Dice que fueron testigos y él me lo platicó muy impactado porque dice Puerto Rico, yo vengo de un barrio violento, yo sé de lo que son allá las pandillas, sé de problemas de inseguridad, pero nunca había visto lo que ahora, el convoy de camionetas blindadas que llegan en grupos adelante y atrás, le cierran el paso al vehículo que él alcanza a ver perfectamente, una camioneta también de lujo, y bajan al sujeto y dice, fue plena luz del día, delante de nosotros como testigos, y lo primero que pregunto, ¿qué hay que hacer? ¿A dónde hay que denunciar? Y la respuesta es de sentido común, no, la libraste, di que te fue bien. Y les pregunto, al día siguiente te preocupaste por saber qué pasó con el sujeto, fue secuestro, dice, fue plagio, pero te enteraste qué pasó, no salió en ningún medio. A plena luz del día, nadie se dio cuenta. Hace unas semanas, ¿no? Hace unos días estuvo compartiéndose a través de nuestras redes sociales y se tomó el video de cómo bajan a personas en las autopistas, en las carreteras, con la gente grabando un secuestro. Claro. ¿Cómo Sí. llegamos a ese punto? Perdón, ¿Cómo Lucía. llegamos? ¿Cómo llegamos? ¿Qué nos pasó? Es que justo es eso, que existen ya todas las condiciones para que suceda esto, ¿no? O sea, si la palabra es cada vez son más descarados, ¿no? Hablando de células delictivas, pues ahí tenemos los ejemplos, ¿no? Yo insisto, esto ha sido progresivo, ¿no? Es decir, no es de hoy, ha pasado. Claro. Igual una anécdota, venía de Aguascalientes para acá, y un retén falso detiene a un vehículo adelante de mí, bajan a las personas, a mí me detienen con mi familia, ¿no? Con armas largas, yo tranquila, ¿no? Y como que vieron que éramos puras mujeres y, ¿no? La libré, exactamente, ¿no? Pero ¿qué pasó con las otras personas que sí retuvieron y que estaban ahí, que las tenían amenazadas con armas largas y que evidentemente era un retén, digamos, pues sí, pirata, ficticio y demás? Eso es, la parte que a mí ya cada vez me preocupa más es justo lo que se comentaba sobre las estadísticas, ¿no? Y podemos hablar de números y podemos hablar de incidencia delictiva y podemos hablar de incrementos y disminución, pero detrás de cada ese número hay una historia, hay una vida,
hay un hermano, un padre, una hermana, ¿saben? Y insisto, escuchaba ahora las entrevistas y por lo menos de estos chicos, ¿no? Una persona de ellos se dedicaba a la industria de la construcción, el otro era emprendedor, el otro era estudiante, el otro era ciclista y había ganado premios a nivel nacional y estatal. Entonces, tienen una historia estas personas, y cuando solamente hablamos de estadísticas, ¿no? Pues minimizamos toda esa historia y todo el dolor que tienen las familias con respecto a eso, a que no saben en dónde están sus hijas y en dónde están sus hijos, ¿no? Y por supuesto coincido con que hoy tendríamos que tener al alcance todas y todos un análisis de contexto. ¿Qué está sucediendo incluso en la colonia en la que yo vivo? Vamos a la pausa, Iván. Me parece que las autoridades tienen que fortalecer la parte del personal que se dedica a hacer estas investigaciones, y lo mismo el tema de los recursos. Pocos recursos para realizar esta labor titánica tampoco va a arrojar buenos resultados. Hacemos una pausa y regresamos. Cuando volvamos, pues obviamente hablaremos de este Frente Amplio por México y las actividades que ya están realizando al regresar de la pausa. Bueno, ¿y quiénes son los aspirantes del Frente Amplio por México? Pues ya pasaron ese primer filtro, que es el de obtener las firmas necesarias para poder contender, para ver quién va a estar al frente precisamente de este movimiento. Santiago Krill, Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid son los 4 que están en la contienda. ¿Cómo viste justo quienes hablaron a favor y en contra del proceso, incluidos, Esperanza, personajes de la oposición, ¿no? A mí me pareció muy interesante lo que ocurrió desde que se da a conocer la cantidad de firmas que reunieron, los que sí cumplieron los requisitos y no, desde quien dice, oye, como un García Cabeza de Vaca, yo sí alcancé las firmas que me solicitas. Pues sí, pero no en los 17 estados de la República como te lo pedimos. O bien otros que resulta que tuvieron una cantidad tan alta que están a la par de Xóchitl en cuanto a números. Quiero hablar de Beatriz Paredes, por ejemplo, con una cantidad muy importante de apoyos, y la propia Xóchitl, que está en un plan, me parece, muy de capitalizar lo ocurrido en el frente, al tender puentes, al buscar limar las inconformidades, ver qué pasa con el proceso interno, aquellos que han puesto la duda, que dicen fue controlado por los partidos y por lo tanto pues está en duda el que se haya llevado de manera impecable como se esperaba. Pero a mí lo que me pareció más interesante de esto es lo que ocurrió primero con la reacción perredista, que parece que el presidente más forzado que nada tiene que salir de decir, momento, vamos a poner una pausa, me están haciendo a un lado a los míos, refiriéndome a Silvano Aureoles y a Mancera, sí. Y que dice, pues hay que ver qué pasó, es una manera de protestar, de decir alto, vamos en alianza, entonces no me están viendo como su igual, me están haciendo trampa, hay algo, aquí hay truco. Pasan los días y lo que era de esperarse, le baja el tono y dice, pues sí seguimos en la alianza. Y los demás, pues ¿qué van a hacer? Disciplinarse, bajar la cabeza, cuando estamos viendo que en realidad el PRD, pues no tiene tanto peso, es un partido que se ha achicado y que... En Jalisco no tiene presencia para empezar. Y le conviene seguir en la alianza. Exacto. Sí, si a alguien le conviene es justo al PRD. Claro. Esto pone muy sabroso lo que está pasando en la política, porque un señor dueño de la marca MC, Movimiento Ciudadano, un Dante Delgado, que parece que, bueno, ya lo ha dicho, él tiene la idea de ir solo, de irse por su propio registro y no aliarse con nadie más. Un partido deseable para los demás en cuanto a alianza, para hacer un frente común opositor a la altura de pelearle a Morena y sus aliados, que es el mensaje que se están dando. Interesante lo que ocurrió desde la semana pasada, porque tras darse a conocer quiénes llegan a la segunda fase del proceso, mencionabas hace un momentito, Trini, que vienen los foros, uno de ellos, por cierto, en Guadalajara, y el primer foro que vimos, todo dedicado, pégale al presidente. Habrá que ver si no se les revierte. Es decir, a mí me parece que ha estado tan marcado en estar dirigido a López Obrador
que les puede quitar la oportunidad de ser propositivos, de ser escuchados, de decir, bueno, también traigo esto, que es lo que se esperaría. No solo me critiques al que está o al que estuvo, dime tú cómo, ya sabemos el qué. Creo que ahí, escuchando a Beatriz Paredes, es una de las personas que atiende a lo que tú estás diciendo, porque dijo, a ver, en el 2020 llegó la alternancia y no hizo nada. Después el PRI regresamos y se incluye y tampoco pasó nada. Y ahora en esta ocasión, bueno... Muy inteligente Beatriz Paredes, porque la verdad, si ¿no? le pones, se pone en su lugar. ¿Quién gana? Ahora, Gana es que ella. sabe hacer política, sabe hacer política y esa allí, mujer. con todo y lo carismático que había sido Xochitl Gálvez, ahí le ganó. Ahí, siento que ahí fue un punto a favor, ¿no? ¿No lo ves tú así, Iván? Me parece que de los 4 aspirantes fue la más propositiva Beatriz Paredes en este ejercicio. Yo tendría dudas sobre realmente qué tanto refleja este ejercicio del frente esa popularidad o ese fenómeno, la xochilmanía, ¿no? Como se le conoció en su momento. ¿Cuántas firmas acumularon en total entre todos los aspirantes? No hay que olvidar que eran 12 y al final quedaron 4. 1.700.000 firmas. 1.700.000 firmas para un proceso de esta magnitud, sinceramente me parece un poco, ¿no? Uno esperaría quizás que, pues no sé, si Xochitl Gálvez, que es tan popular en redes sociales, pues al menos hubiera rebasado el 1.000.000 de firmas, ¿no? Me parece que en ese sentido, quizás lo que está observando el círculo rojo, lo que se está observando en redes sociales, no necesariamente tiene que ver con la realidad de las personas y cómo lo están percibiendo. Y evidentemente también ahí hay una situación que tiene que ver con realmente quién está controlando el proceso. ¿Es la ciudadanía que de manera activa está participando o más bien son las cúpulas partidistas las que están en buena medida moviendo los votos, ¿no? Porque el hecho de que nada más esté el PRI y el PAN, pues es algo de llamar la atención, ¿no? Porque hay que recordar que también se postularon candidatos ciudadanos, por ejemplo, un padre... Sí, tres candidatos ciudadanos. Y que no alcanzaron. Entonces, eso también es algo indicativo de que este proceso, lejos de ser un proceso abierto, un proceso ciudadano, como nos lo ha tratado de vender el Frente... o sea, dentro de los partidos políticos una vez más, ¿no? Pero además complejo, ¿no? Y además Iván? sumamente complejo. Si hacemos un análisis sobre cada una de las fases, primero la recolección de firmas, luego irnos a foros, luego probablemente encuesta, ¿no? estudios de opinión, así les llaman, y luego también debates o ejercicios, ¿no? Pero no van a interactuar entre ellos, ¿no? En donde solamente va a haber un tema de propuestas. Fíjate que yo creo que hoy vende mucho la crítica al presidente, ¿sabes? Y por eso el primer foro, debate, como se le denomine, pues iba en esa línea particularmente, ¿no? Y en lo otro, sobre el tema de las firmas, pues... No, y aparte déjame te interrumpa. O sea, ¿cuándo hemos visto una contienda electoral llena de propuestas? No haya crítica. O sea, sí. Creo que en los últimos 20 años o han pues sido no ha muy habido pocas una candidatas campaña o candidatos que realmente Esa es una lancen un inercia tema de del propuesta. político, Claro, la por supuesto. ¿no? Perdón, pero ahorita estamos en la fase de los aspirantes. Sí, entonces bueno, allí pero como lo de... bueno, además hay que decir que también el INE puso restricciones en ese sentido, ¿no? O sea, ahorita no puede haber propuestas. O sea, puede haber diálogos, puede haber ideas, pero propuestas como tal, es no. que si no serían actos anticipados de campaña. Sí, Estamos en claro. un proceso muy peculiar. Sí, muy peculiar. Y sí. en ese sentido sí hay que decir que, por ejemplo, más o menos hablaban de 1.9 millones de firmas, digo, menos, ¿no? Me parece también que en este sentido, a ver, el ánimo hoy de la ciudadanía no está justo en participar en este tipo de plataformas, ¿no? Primero, por cómo se constituye esta alianza, que son los partidos tradicionales, eso por un lado, ¿no? Y por el otro es que si ya de por sí era cansado en otros procesos electorales tener los 6 meses, ¿no? Y luego a la reducción de otros, primero las precampañas y luego las campañas, pues hoy la verdad es que si tú le preguntas a la ciudadanía, no estamos como muy motivados a irnos a inscribir a la plataforma, a hacer la firma y luego solamente esas personas poder participar en la siguiente fase. Entonces, lo que les quiero decir es que
A mí me parece que fue desde inicio un proceso sumamente complejo por todas las etapas en las que se tienen que pasar, ¿no? Y que no sé qué tanto abonen todas estas fases para que llegue tan legitimada o legitimado quien vaya a ser finalmente la o el candidato, ¿no? Me parece que una buena noticia es que están en primer lugar en firmas 2 mujeres. Eso me parece sumamente y si le sumas interesante. Claudia Sheinbaum en primer lugar en las segundas encuestas, Eso me parece sumamente interesante, ¿no? Y que los 2 otros varones pues se queden pues sí rezagados en este sentido, ¿no? Y que también dentro de todas las y los aspirantes que había, ¿no? Pues se hayan quedado, por ejemplo, me parece que personas, por lo menos Beatriz Paredes, que tienen mucha experiencia en el ámbito político, ¿no? Y que como hemos visto, pues al menos en ese sentido podría incluso en diálogos, ¿no? Cómo se la revierte a Xóchitl, por ejemplo, en el tema de ser carismática, ¿no? Decía, es que aquí no es importante ser carismática, y le dice Xóchitl Gálvez, no, sí es importante, es que no te decía a ti, ¿no? Entonces me gusta pues cómo se devuelven ya entre ellos. Por lo menos ya se empieza a ver que entre ellos ya hay un contraargumento respecto a sus ideas o diálogos que tienen. Va a llegar un momento en que va a rebasar si el procedimiento está inventado, manipulado, si no es transparente, si ya se sabe quién va a ser por aquella filtración, ¿no? Donde era Xóchitl, ¿no? Y que ya estaba cantada, etcétera. ¿En qué momento vamos a pasar a eso? A que en realidad México tenga justo una oposición de calidad, ¿no? Que sí signifique una alternativa para él o las votantes. Iván. Mira, hay una cuestión aquí que realmente de la manera en la que se está llevando el proceso, ¿qué tantas diferencias podría haber entre un Enrique de la Madrid, un Santiago Krill, si al final pues parte de su diagnóstico es que pues el régimen de la 4T ha hecho todo mal? Entonces pues estamos de acuerdo en que el problema es el presidente, y una vez quitando el presidente pues todos vamos a ser amigos, porque además proponen un gobierno de coalición. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los liderazgos que tiene tanto el PRI como el PAN? Con esos liderazgos aspiran a construir una propuesta de gobierno de coalición. ¿O cuánto tiempo les va a durar? ¿El primer año? También, no, y el que salga, el que resulte elegido o elegida de ese proceso va a cargar con, digamos, ese lastre que significan este tipo de políticos. Me parece que una vez que elijan al candidato, va a tener que hacer la candidata. O la candidata, van a tener que hacer un ejercicio muy razonado de si con muchos de esos personajes impresentables que pues están en estos partidos políticos van a ir a una contienda. Y en segundo lugar, pues necesitan trabajar en una propuesta programática, porque, como repito, si todo es que está mal porque López Obrador ha hecho malas cosas, me parece que eso no les va a dar para poder ganar, ¿no? Además de explicarle a la gente que, por ejemplo, ya diste tu firma por un candidato, pero ahora resulta que ya no solamente es la firma, tienes que ir y votar por ese candidato. Sí, pero no gana el que más votos tenga, sino que aparte se va a hacer una encuesta para determinar si... y que hay un valor para la encuesta, para el estudio de opinión. Es una evaluación con 3 fases. Como muy académica, ¿no? Sí, Por sí. porcentaje La de... parte interesante del estudio que menciona Iván, que por cierto debieron elegir en el Frente Amplio del día 11 de agosto a pasado mañana 16, deben elegir quién hace los estudios. Es precisamente estudios de opinión, donde ponen activos y pasivos de cada uno de los 4. Y eso, que tiene un peso específico, más el desempeño en los foros, que viene un foro aquí a Guadalajara, insisto, que sí va a ser muy, muy interesante. Durango es el que sigue, ¿verdad? Durango, es el Tijuana, 17 de agosto. Monterrey, León, Guadalajara y Mérida. Así es. Terminan el 26 de agosto los foros. Para el 3 de septiembre, teóricamente ya tener el nombre Antes de que la Morena. candidata. Por el O de la frente. candidatura, pues. De la candidatura. De quién va a estar al frente de la candidatura. Pero bueno, digo, por lo menos ahorita el camino es que está, insisto, está Xóchitl y Beatriz. Santiago Krill está tan emocionado que ahora sí presentó la licencia. Como sí, diputado está muy federal, motivado. hoy la presentó precisamente para meterle toda la carne al asador. De hecho, dice que en caso de no quedar, quiere estar en el movimiento de la oposición, ¿no? Entonces, quizás ahí pudiera ser una buena ficha, ¿no?
Pues todos los No todo perdedores de candidato alguna, ganador, alguna sino- forma pues se van a Sí, tener se van que a tener sumar, que ¿no? integrar No al tienen grupo. otra opción Sí, la verdad es que para continuar al frente. Yo creo que también aquí hay una cuestión que el frente tendrá que cuidar y que esto no parezca una simulación, que es lo que ha dicho el presidente. O sea, pareciera que las fichas están demasiado cargadas hacia Xóchitl Gálvez. Aunque si bien pues que también la estructura priista se ha sabido mover muy bien y que en esta elección interna que se va a hacer pudiera ganar, Xóchitl Gálvez en las encuestas sí está muy por arriba. Mitofsky, por ejemplo, la pone de 6 puntos por arriba de Enrique de la Madrid Tiene y que Beatriz ver con el Paredes. desgaste, obviamente, que tiene Beatriz, ¿no? Un poco lo que tú decías, ¿no? Viene de un PRI, pues, del pasado, ¿no? Y entonces quitarse esa carga para Beatriz, pues es sumamente difícil. Sin embargo, yo entiendo que el tema, sobre todo de la experiencia política que tiene, puede brillar bastante en el tema de los foros, en el tema de los diálogos, en el tema del debate. Ahí es donde va a estar la fortaleza de Beatriz. Ahora, ¿qué tanto va a poder estas encuestas que se siguen realizando, donde ya colocan a Xóchitl con Claudia Sheinbaum en niveles de menos de 10 puntos de diferencia, ¿no? 10 puntos, 6 puntos de diferencia según algunas encuestas. Todo esto que se está realizando ahorita será mucho más importante que lo que puedan entonces las encuestas colocar a estos precandidatos o precandidatas. A mí me parece que lo más importante que puedan hacer los que quieren arrebatarle a Morena el triunfo es crecer la alianza. Y de allí que ha cobrado como la para importancia Dante de pues MC. mayor plusvalía a Claro, su marca. mayor poder. Exacto, Claro. y la está jugando y la va a jugar hasta el último momento. Estamos en momentos muy interesantes porque finalmente en la política pues son capaces de decir por el bien de la patria me voy a sacrificar y hasta su ideario y sus preceptos Esperanza, quedan a un lado. todo El puede pasar. pragmatismo se impone. En política todo puede pasar. Aquí la realidad es que en un México polarizado, en un México donde la mitad quiere que el presidente y Morena se vayan, pues están buscando una alianza muy cohesionada para disputarle la silla. Pero a ver, imagínense un escenario en donde Xóchitl Gálvez no estuviera contendiendo y el presidente ni siquiera le hiciera caso al frente, pues realmente sería un ejercicio que no tendría los reflectores que hoy tiene y creo que va a depender mucho del presidente si sigue atacando a Xóchitl Gálvez y la mantiene en la contienda. Bueno, ¿no? eso tendría ya que cuidarlo por el tema de que ya determinó la autoridad electoral de que hay violencia de género. Entonces yo creo que tendría que ser muy cuidadoso. No lo es, pero tendría que ser muy cuidadoso en cómo se va a expresar de la aspirante del frente. Sí se equivoca un poquito mucho el presidente cuando dices que también la violencia viene para mí. ¿Cómo crees? No, eres el ¿Cómo le presidente. explicamos eso a los extraterrestres? ¿Verdad? Pero vámonos a la pausa. Ya regresamos. Le dieron la suspensión. Bueno, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar en este espacio de periodismo en plural. Bueno, los datos sobre la pobreza en México sin duda son muy importantes. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, puedo ya morir tranquilo porque estoy muy contento, dice, satisfecho, y se iría del gobierno con lo que ya se ha logrado hasta el momento. Esto tras la publicación de las cifras sobre pobreza, como ya le platico, del Coneval, encargado precisamente de medirla con datos que ha hecho del INEGI y que en esta ocasión lo hace del 2018, haciendo una referencia desde el inicio de gobierno hasta el pasado año 2022. De manera general, Iván, y comienzo contigo, ¿cómo viste las cifras? Pues son, por una parte, cifras muy alentadoras. Aquí no sé, digo, qué tanto es parte del gobierno, que eso es como el debate que podemos tener, y qué parte pues también es propiamente ve mi expresión. parte de otras variables. ¿De los otros datos? De los otros datos. Bueno, en pobreza multidimensional que mide tanto el tema del ingreso como tema del acceso a ciertos bienes o servicios Como el universales, gasto, ¿no? También. baja alrededor de 8 millones menos de pobres en el país. Esa cifra sin duda es algo muy importante, algo muy relevante. No se había visto en mucho tiempo un descenso de esta magnitud, sobre todo tomando en cuenta que durante el año de la pandemia en COVID, pues superó mucho esa cifra. Pero bueno, todo lo que tiene un lado bueno, pues también tiene un lado malo, ¿no?
Por ejemplo, tenemos cifras como que del 2020 al 2022, de 35 pasamos a 50 millones de personas que no tienen acceso a servicios de salud. Y otro dato también preocupante, pasamos de 60 a 64 millones de mexicanas y mexicanos que no tienen seguridad social, más 1.5 millones de estudiantes en rezago educativo y quizás me parece a mí la principal derrota en este estudio, el número de pobres, de los más pobres en México, no se modificó. Son alrededor de 9.1 millones de personas en pobreza extrema que no les llegan los programas sociales, que no han mejorado sus ingresos y que encima pues tienen todas estas carencias en materia de salud y seguridad social. En síntesis, sí hay un avance, me parece importante en este sexenio, aunque no necesariamente todo se le puede atribuir a los programas sociales del presidente López Obrador. Otra parte tiene que ver con el ingreso, con el aumento en el salario mínimo, otra parte tiene que ver con las remesas, pero algo que yo me cuestionaría es si basta únicamente con los programas sociales para acabar con la pobreza en México. Sí, los programas para las personas, por ejemplo, de la tercera edad, que es lo que yo veo lo más importante de sus programas sociales, fueran tan efectivos en ese sentido, ¿por qué el tema de la salud, ¿no?, que es uno de los bienes sociales que puede tener el sector de la población, no se incrementó, sino al contrario, vino abajo? O sea, contrasta la cifra, pues. Bueno, lo que el presidente señala y de esa manera quiso como desestimar, amortiguar es, bueno, lo que pasa es que no se hizo de manera correcta la pregunta, ¿no? Ya que ahora no es el INSABI, ahora tienen IMSS Bienestar. Bueno, que él determine la metodología de Coneval, entonces, y entonces dice, bueno, entonces las personas preguntaron por el INSABI, no por el IMSS Bienestar, que es el que pues actualmente pues sí, es se ha que hecho el de andar. periodo no era en el que estaba el De hecho, IMSS Bienestar no existía para sacar las cuentas claro que del 2022. Existía el INSABI, de ahí que por eso pues esté preguntando por el INSABI. Pero bueno, pues él que es experto en metodologías en materia de Coneval, pues debería de darles ahí una asesoría, ¿no? Sí, justo parece que los datos son positivos, ¿no?, con algunos rasgos que en este sentido sí tendríamos que considerar, particularmente el tema de salud, ¿no? Por ejemplo, se detectó un incremento en las personas justo que declararon tener problemas económicos relacionados con la atención sanitaria, que es justo esto, ¿no? No tengo acceso a la salud, que es sumamente preocupante. Uno de los argumentos que daba el Coneval, que coincido contigo en saber si son los datos reales o si son los otros datos, ¿no?, es que pudo haberse visto afectado este rubro precisamente por la reestructura que se hizo al sistema de salud por parte del presidente de la República. Entonces ahí hay un argumento que podría justificar válido. Eso. Sí, claro, eso lo dice Coneval, ¿no? Y por supuesto también algo que nos tiene que llamar la atención es que pues justo dentro de unos indicadores que les llamó de carencia social, la carencia por acceso, decíamos ya, a servicios de salud, lo que ya tú manifestabas, ¿no? En el 2020, 35.7 millones se vieron afectados y ahora estamos a 50.4, ¿no? Y en ese mismo sentido, por ejemplo, hay que decir que el resto de los indicadores parece que son exitosos. Por ejemplo, el del acceso a la vivienda incrementó. El de, por ejemplo, carencia por acceso de acceso a la nutrición también incrementó. Lo que yo me gustaría es que justo en el análisis mucho más específico, pues le preguntáramos a las personas pobres si efectivamente sienten estos indicadores como de éxito. Ahora, si fueron 8 millones de mexicanos y mexicanas menos, tendríamos que pensar que entonces son 3, porque en la pandemia se incrementaron 5 millones de pobres en México, o sea, hubo un incremento. Entonces, al momento en que se subieron estos 5, pero acaba con 8 millones de pobres en México, podemos decir que aquello que se superó fue en el orden de 3 millones de personas en México que salieron de esta pobreza extrema, ¿no? Ya. No, de la pobreza como tal, porque extrema quedó igual. Es que entonces, el punto quizá de complicación tiene que ver con el estudio en sí, la estratificación de la pobreza multidimensional
convencional. No es lo mismo la pobreza media que la pobreza extrema. Y la cifra contundente... O la carencia social. Y la cifra contundente, por ejemplo, la que presume el gobierno dice 9.1 millones. Eso comparado con la pandemia. Pero tienes razón cuando hablas de 3, porque en realidad regresamos a que se recuperó y se mejoró un poquito más de cómo estaban los pobres en ese grado mayor de marginación en el año 2020, que fue el año del parteaguas con la pandemia. Porque fue oficial esa cifra de los 5 millones más de pobres en México. A mí lo que me parece es que no podemos regatear el acierto. Es decir, por donde le analices, incluso con los detractores del actual gobierno que te critican sus programas sociales, la manera en que está trazando la ruta para resolver los problemas más sentidos de la población. A nivel de resultado, en números, en la estadística, en lo que está midiendo cada 2 años el Coneval, el gobierno sí tiene motivos para decir, al menos mis programas sociales sí están llegando a los que yo quería. Y ahí estuvo la apuesta, allí el presidente ha invertido y allí ha enfocado, ha hecho su esfuerzo y hoy lo está viendo en ese resultado. Y desde esa perspectiva, ello, aunado a que se mejoraron los salarios mínimos, a que yo he ido con gente verdaderamente pobre, gente que de acuerdo al estudio de la Coneval tiene más de 3 carencias para considerar que ya está en situaciones de y que te dice básicamente, pues a veces no tengo ni para comer, pueden rentar un cuartito, le cobren en una vivienda de 1,000 a 1,500 pesos o viven en donde se apropian del suelo y que carecen de todos los servicios públicos. Sí te dicen, yo sí veo diferencias y es gente que ahora se siente rica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la pobreza de falta de ingresos, que es lo interesante del estudio de Coneval, de aquellos que en ingreso, de no recibir nada o de estar tirado al vicio, que dicen, pero ¿por qué le da a los ninis? No hacían nada. Pues ahora con ese transporte hay quienes sí gastan para ir a la escuela, hay quienes se lo gastarán en otras cosas, pero ese dinero allí está y lo están recibiendo. Y es un programa universal que sí tiene su efecto y creo que ahora es la palomita que se le pone al gobierno de López Obrador con todo y lo que le quieran criticar. A mí sí me parece que sus programas sociales sí están teniendo ese efecto y creo, ya regreso quizá al tema político, que allí es donde el presidente sabe que tiene su base, su fuerza. Sí, por supuesto. Pero fíjate, Esperanza, que en el tema, bueno, primero el primer tópico es que frente a esto hay estudios serios en donde se ha realizado análisis a los programas sociales, particularmente el de adultos mayores, en donde los resultados son que justo no están llegando a las personas que tienen que llegar, ¿no? Por la parte de la universalidad, ¿no? Personas que sí trabajan o que tienen una jubilación o una pensión, de todas formas está llegando. Entonces, es ahí donde las mediciones no se ajustan al tema de cuando no se llega realmente como a estas personas con las que tú has tenido experiencia, que son, digamos, la pobreza extrema. Y que, por ejemplo, ahora también en la parte del Coneval, por lo menos en los datos que yo analicé, no se habla de la pobreza laboral, que en otros estudios también se habla, ¿no? Se habla, por ejemplo, ¿cuántos empleos tenemos que tener para poder satisfacer nuestras necesidades básicas? Yo te digo que 3. Y con doctorado. Entonces, en ese sentido también, digo, siempre confrontar los datos me parece interesante, ¿no? Por una parte, lo que nos dice el Coneval, que son un insumo sumamente importante, pero frente a esto también análisis mucho más específicos de los programas del gobierno federal y frente a eso otros tópicos como decía, ¿no? La pobreza laboral, que no se está, por lo menos en los datos que yo analicé, considerando hoy el Coneval. Ahora, el tema, y yo les preguntaba, ¿no? Hace un momento, y voy contigo, Iván, ¿hay alguna diferencia con los gobiernos anteriores donde no hemos tenido devaluaciones, donde la economía de México ha estado estable, por llamarle de algún modo, donde los logros también se pueden sumar, pero los retrocesos también se pueden contar? Haciendo un recuerdo en los últimos 20 años, ¿tú ves una diferencia significativa? Mira, lo que sucede es que uno de los puntos en los que adolecieron los gobiernos anteriores fue precisamente en este combate a la pobreza, que me parece que es uno de los logros importantes de López Obrador. De López Obrador. Pero por otra parte, en el tema de salud, había mejores condiciones, había una mayor cobertura en materia había medicamentos. de salud, había mayor cobertura en materia educativa. Entonces, el gran problema es que no se ha podido lograr un balance
Y lo que tendríamos que preguntarnos y cuestionarnos si es en base a programas sociales, que ya lo dijo el Coneval, el problema es que están llegando a las personas que no necesariamente los necesitan, que ya tienen cubiertas ciertas necesidades. Y volviendo al tema de la pobreza extrema, entre los más pobres, ellos siguen igual, inclusive se incrementó un poco más, 400,000 personas en pobreza extrema. Eso pues a lo que nos debe llevar a pensar es, ¿este es el camino correcto? ¿Realmente queremos que estos programas sociales que muchas veces se convierten a las personas en dependientes, que crean clientelismo electoral, es lo que queremos para el futuro, o realmente lo importante es garantizar los derechos de las personas, ¿no? Entonces, aunque una preocupación real sí es, por ejemplo, les preguntaban particularmente a Xochitl Gálvez las personas, ¿no? Y ella lo manifestaba, que si iba a quitar las pensiones para adultos mayores, ¿no? Eso sí es una preocupación para las personas, eso hay que ser realistas, ¿no? Que les quiten este dinero que les está llegando de manera bimestral. E incluso pensar en aquellos que tú podrás poner entre comillas, indebidamente las reciben, dado que tienen resuelta su situación, o podrían estar en la lista de jubilosos jubilados con percepciones de más de 100,000 pesos. No conozco a uno, a muchos que lo reciben y que me dicen, a ver, Esperanza, ¿y por qué voy a renunciar si es legítimo? Toda mi vida trabajé y aporté miles y miles en impuestos. Yo sí pagaba el ISR al 35%. Hay mucha gente que en su vida trabajó o que estuvo en la economía informal, que también contribuyes con el IVA, pero bueno, que dicen, ¿por qué no? Yo no me siento ni indigno ni legítimo, y me da mucho gusto que por sistema esta política universal me llega porque estoy como pensionado por el ISSSTE o por el Seguro Social, y me llegó sin tramitarla. Y esto significa, y me lo dicen personas hasta de la ultraderecha, que me dicen, significa que sí fue un tino. Entonces, yo creo que el valor de haberla puesto universal también tiene que ver con eso. Desgraciadamente, mi experiencia como reportera me dice que sea PRI, PAN, PRD, el partido que me pongas, Morena o MC, el tema de la corrupción permanece. Pero a mí, pregúntame, que lo vi, lo reporté, un beneficio y un programa Insabi donde se robaban un alto porcentaje, el 30% del dinero, porque ahora se alcanza para los programas sociales. Me dices, no hay medicinas. Sí, lo entiendo, no hay medicinas porque se pelearon con el gigante de las farmacéuticas, porque allí vino el atorón y gracias a eso hay dinero. Qué mal que no haya para los problemas oncológicos, qué mal que no haya para resolver los problemas, qué lejos estamos del Dinamarca que nos ofrecen, pero sí creo que se está trabajando en ello y prefiero así, sin que sigan pariendo varones y sin que sigan amputando a personas que ya murieron. Así fue en el INSABI y ahí están las auditorías. No, sí. Solamente que en la parte, yo insisto, ¿no? Del discurso, lo platicábamos un poco fuera de cámaras, no nos vengan a vender lo que no nos van a otorgar. Promesas totalmente incumplidas. Justo en este discurso, particularmente en materia de salud que ha manejado el presidente de la República, en donde ha dicho que un sistema de salud como los mejores países, no lo tenemos, Esperanza. No, y entonces, frente a eso, entonces mejor, mira, y dices, lo que sí está funcionando es esto. Y esto es lo que a mí me conviene, me va bien con esto, pero no vengo a decir que el sistema de salud va para allá porque no es cierto. Y por otro lado, que se acabó la corrupción, porque tú y yo ya hemos platicado, ¿no? Sigue habiendo corrupción. Además, bajó un poquito con esto de los libros de texto, etcétera, un poquito la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿En qué sentido? En que cuando se empiezan a notar esas cosas que no compaginan con el discurso, pudiera costarle hasta cierto punto, ¿no? Al presidente tener a lo mejor esta mayoría que en algún momento quiere alcanzar en la Cámara de Diputados o senadores para continuar colocando sus iniciativas de esta cuarta transformación y que pudiera tener un freno mucho más importante en el próximo sexenio. ¿Por qué? Por una falta de congruencia entre lo que sí está sucediendo, que claro, por supuesto que hay cosas que tienen que funcionar, ¿no? Si no, pues sería esto una catástrofe, un México que no funciona. Tiene que haber, el gobierno está obligado. La ciudadanía lo eligió, ¿no? Porque justo ofertaba soluciones a problemáticas que en el pasado pues existían. ¿No se la está jugando y nunca se le atendió mucho el presidente, Iván? Es una toma de decisiones complicada porque este tema del ingreso, pues definitivamente sí tiene un impacto muy fuerte en cómo las personas perciben su realidad y los beneficios que obtienen del gobierno. Pero por otra parte, aunque se incrementa el ingreso, una parte importante lo tienes que destinar al tema de la salud y esa o al tema, también, ¿no? al tema educativo. Entonces dices, bueno,
realmente dónde se ve. Ahora tienen la ¿Cuáles son libertad las de... prioridades, no? Así es. Exacto, Nos queda mucho de ver todavía. O sea, tener necesidad de jugársela como haciendo. Y tenemos que estar pendientes de aquello que nos prometieron y qué tan lejos estamos, en qué hemos retrocedido, en qué hemos avanzado y exigir a los políticos profesionales que sean más comprometidos y serios, congruentes. Imaginemos una oposición seria, una oposición que se haga a un lado de intereses y de corrupción. Con También, otro lenguaje ya y otro discurso. ¿qué sería de nosotros? Resolveríamos muchos de los problemas. Sin Yo duda, por lo pronto esperanza. palomeo la disciplina financiera. A mí eso es lo que me ha parecido con todo y la Sí, corrupción. que no nos tiene la crisis Claro. tampoco. Muchísimas gracias, Esperanza. Muchas gracias. Iván, igual. placer. Muy Lucía, buenas por noches. supuesto. Qué A usted por amable. habernos acompañado. Gracias. Que tenga excelente noche.